En el programa de hoy, en la Epifanía del Señor, Papa Francisco recuerda que incluso en las noches más oscuras brilla la estrella de Cristo. Pontífice recibe manifiesto contra polémico camino sinodal alemán. Misioneras de la Caridad en la India racionan los alimentos ante bloqueo del gobierno a fondos extranjeros. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Iniciamos la rueda informativa con noticias que nos llegan desde el Vaticano, donde el Papa Francisco presidió la misa por la solemnidad de la Epifanía del Señor, animando a recordar que la estrella de Cristo brilla. Al celebrar la misa por la solemnidad de la Epifanía este 6 de enero, el Papa Francisco alentó a aprender de los Reyes Magos para caminar hacia Jesús, que es la estrella polar que ilumina los cielos de la vida y orienta los pasos hacia la alegría verdadera. La Eucaristía fue celebrada en la Basílica de San Pedro con la participación de numerosos fieles procedentes de diferentes partes del mundo y con la concelebración de diversos cardenales, obispos y sacerdotes. Como es tradición, cada 6 de enero, después de la lectura del Evangelio, un diácono anunció la próxima fiesta de Pascua, que será el domingo 17 de abril. Durante su homilía, el Santo Padre invitó a aprender de los Reyes Magos, a tener una fe valiente, que no tenga miedo de desafiar a las lógicas oscuras del poder y se convierta en semilla de justicia y de fraternidad, y recalcó la certeza de que incluso en las noches más oscuras brilla la estrella de Jesús, que viene a hacerse cargo de nuestra frágil humanidad. En ese sentido, el obispo de Roma manifestó que el mundo espera de los creyentes un impulso renovado hacia el cielo y por ello animó a que, así como los magos, alcemos la cabeza, escuchemos el deseo del corazón, sigamos la estrella que Dios hace resplandecer sobre nosotros y, como buscadores inquietos, permanezcamos abiertos a las sorpresas de Dios. Del mismo modo, antes de dirigir el rezo del Ángelus, el Papa Francisco invitó a abandonar la pretensión de autosuficiencia para adorar a Jesús con humildad y no rezar solamente cuando necesitamos algo. En esa línea, al reflexionar nuevamente en la figura de los Reyes Magos, el Santo Padre explicó que la adoración pasa por la humildad de corazón y advirtió que quien tiene el afán de adelantar no nota la presencia del Señor. Finalmente, el vicario de Cristo rezó para que la Virgen María, sierva del Señor, nos enseñe a redescubrir la necesidad vital de la humildad y el ardiente deseo de la adoración. Por otro lado, el Vaticano dio a conocer el mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial de las Misiones, que este año se celebrará el domingo 23 de octubre. El Vaticano publicó el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones 2022, que se celebrará el domingo 23 de octubre con el tema "Para que sean mis testigos". De acuerdo a lo señalado por el Santo Padre, a los discípulos se les pide vivir su vida personal en clave de misión. Además, detalló que Jesús los envía al mundo no solo para realizar la misión, sino también y sobre todo para vivir la misión que se les confía, no para dar testimonio solamente, sino también y más que todo para ser sus testigos. En este sentido, el obispo de Roma expresó su deseo de que todos nosotros fuéramos en la Iglesia lo que ya somos en virtud del bautismo, profetas, testigos y misioneros del Señor. De esta manera, el Papa pidió detenerse en 3 expresiones claves que resumen los 3 fundamentos de la vida y de la misión de los discípulos. En primer lugar, explicó que la expresión "para que sean mis testigos" es el punto central, el corazón de la enseñanza de Jesús a los discípulos en vista de su misión en el mundo. Todos los discípulos serán testigos de Jesús gracias al Espíritu Santo que recibirán y serán constituidos tales por gracia. Por otro lado, al decir "hasta los confines de la tierra", esa indicación deberá interrogar a los discípulos de Jesús de todo tiempo y los debe impulsar a ir siempre más allá de los lugares habituales para dar testimonio de Él. La Iglesia de Cristo era, es y será siempre en salida hacia nuevos horizontes geográficos, sociales y existenciales.
Por último, el Papa Francisco explicó que la expresión "el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza" anima al misionero a dejarse fortalecer y guiar por el Espíritu, y quien dará la valentía y sabiduría para testimoniar a Cristo delante de todos. En otros ámbitos, el pontífice recibió un manifiesto en contra del polémico camino sinodal en Alemania. Conozcamos los detalles. Luego de la audiencia general de este miércoles 5 de enero, el Papa Francisco recibió un documento titulado Nuevo Comienzo, un manifiesto por la reforma, apoyado por unos 6.000 católicos y que critica el polémico camino sinodal de la Iglesia Católica en Alemania. Al respecto, CNA Deutsch, agencia en alemán del grupo ASI, informó que el manifiesto ofrece un plan de 9 puntos para la Iglesia Católica en Alemania, señalando que el controvertido camino sinodal no logrará una reforma genuina. En ese sentido, el documento indica que el camino sinodal se centra en la estructura externa y pierde de vista el foco de la crisis, vulnera la paz en las congregaciones, abandona el camino de la unidad con la Iglesia universal, daña a la Iglesia en la esencia de su fe y esto supone un cisma. Además, asegura que el controvertido proceso ha instrumentalizado la crisis de abusos, ha ignorado la enseñanza de la Iglesia sobre la imposibilidad de ordenar mujeres y ha menospreciado la importancia del matrimonio. Es preciso mencionar que el manifiesto publicado en diferentes idiomas, entre ellos el español, cuenta con la adhesión de 5.832 firmantes de Alemania y otros países de Europa. Cabe destacar que el camino sinodal es un polémico proceso de varios años en el que participan obispos y laicos de Alemania para tratar temas como el ejercicio del poder, la moral sexual, el sacerdocio y el papel de las mujeres en la Iglesia. A continuación, una noticia bastante preocupante, y es que las misioneras de la caridad en la India han comenzado a racionar sus provisiones debido al bloqueo del gobierno que les impide recibir fondos extranjeros. Las misioneras de la caridad en la India han empezado a racionar su distribución de alimentos y otros artículos a los pobres tras la decisión del gobierno indio de que ellas y otras organizaciones sin ánimo de lucro ya no pueden recibir donaciones del extranjero. Y es que el pasado 25 de diciembre, el Ministerio del Interior del país dictaminó que las misioneras de la caridad ya no cumplían con los requisitos para recibir donaciones extranjeras según la Ley de Regulación de las Contribuciones Extranjeras. Las autoridades citaron posteriormente aportaciones adversas no especificadas durante la solicitud de la organización para renovar su estatus. Dicha medida provocó la sorpresa y la preocupación de los partidarios de las misioneras de la caridad de la Madre Teresa, nacidas en Albania y con sede en Calcuta. Es preciso mencionar que estos problemas legales se producen en medio de tensiones políticas, sociales y religiosas, ya que el gobierno nacional de la India y muchos gobiernos estatales están dirigidos por miembros del partido Bharatiya Janata, que promueve una estridente visión nacionalista del hinduismo. Cabe resaltar que desde que la Madre Teresa fundó la primera comunidad de las misioneras de la caridad en 1950, la organización ha crecido hasta tener cientos de casas en todo el mundo. Oremos por las misioneras de la caridad de Madre Teresa, ya que es claro que en la India se vive una evidente persecución religiosa contra los cristianos. Y ahora nos vamos hasta México, donde nuestro corresponsal Diego López Colín nos informará sobre cómo la Iglesia viene dando una respuesta ante la violencia que se vive en varias zonas del país. Adelante, Diego. Hola amigos, los saludo desde la parroquia de los Santos Reyes en la Ciudad de México, en el marco del día que estos vienen a traerle muchos regalos y felicidad a los niños de todo el país y de varios lugares de América Latina también. Sin embargo, la Iglesia nos pide que en este día de felicidad no olvidemos de las infancias que también están sufriendo. La diócesis de Tlaxcala, ubicada en uno de los estados con grandes índices de trata de menores de edad, elevó su voz hace un par de días para defender a los infantes de cualquier peligro. En especial, esta diócesis, presidida por Monseñor Julio César Salcedo Aquino, pide hacer una oración por todos los que fueron violentados o asesinados. Además, exhortó a la población a tener presente
a los miles de niños abortados durante el año y la conversión de todos los que directa o indirectamente son responsables de estas muertes. Por lo tanto, la diócesis refrendó su propósito y compromiso de enseñar el verdadero amor de Dios y tener valor, inteligencia y voluntad para sostener la vida de los inocentes. Pasando a otra información, les comento que como cada año, el Centro Católico Multimedial realizó un análisis sobre los ataques y atentados que recibió la Iglesia Católica durante todo el año, arrojando el resultado de que en México sigue siendo el país más peligroso para ejercer el sacerdocio. En comparación con el sexenio del anterior presidente, del 2012 al 2018, el número de sacerdotes que han perdido la vida por causas violentas ha disminuido de forma considerable. Sin embargo, no deja de ser alarmante. En estos primeros años de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, son 4 ministros religiosos los que han perdido la vida. Sin embargo, el informe apunta que los delitos de extorsión, fraude contra sacerdotes y religiosos, así como ataques a templos católicos han ido en aumento. Estos datos son evidentes por las denuncias en medios y redes sociales de los obispos al advertir las modalidades que realizan los delincuentes y que van mutando conforme las exigentes necesidades de acopio de dinero que se obtiene de forma ilícita. Desafortunadamente, se apunta que la cifra negra es superior a las denuncias presentadas. Las fiscalías estatales o la Fiscalía General de la República ha dado respuestas claras a este fenómeno. Por el contrario, las investigaciones son irregulares y con grandes vacíos. El informe apunta que más del 80% de los casos de asesinatos, extorsiones, ataques y robos contra templos católicos no han sido resueltos. Y como ya les habíamos adelantado, Monseñor Franco Coppola, quien fuera el nuncio apostólico en México, se despidió del país en la insignia nacional Basílica de Guadalupe para partir a su nuevo encargo como ser representante del Papa Francisco en Bélgica. Monseñor Franco realizó su despedida en la tradicional misa por la paz realizada el 1 de enero, en donde como mensaje final dio claves para disminuir la violencia en el país. Al respecto, el nuncio señaló que el primer paso es el diálogo para acabar con la división. Sobre la educación explicó, es fundamental que haya instrucción para todo el mundo. En este sentido, lamentó que hay millones de niños y niñas que no tienen este derecho en México, lo cual puedo constatar al visitar lugares donde hay escuelas pero no maestros. Por último, se refirió al trabajo, sobre el cual dijo, es necesario que este sea digno, que cada persona tenga uno. Finalmente, el nuncio apostólico hizo un llamado a los mexicanos a no conformarse con el bienestar individual, sino pensar en el bien común, porque todavía hay en México millones de personas que no tienen ni educación ni trabajo digno, y en estas condiciones no puede haber paz. Amigos, es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. Por otro lado, les contamos que el arzobispo emérito de Guadalajara, en México, aseguró que Dios nos ama a todos y no quiere que nadie se condene. Veamos. Recientemente, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara en México, aseguró que Dios no quiere que nadie se condene, sino que todos se salven y vayan al cielo, pues no hay predestinación al infierno. En un videomensaje publicado este 4 de enero, el cardenal Sandoval Íñiguez recordó la Epifanía, la llegada de los Reyes Magos a adorar a Jesús tras la Navidad. En ese sentido, tras precisar que los evangelios no dicen que fueran 3 ni que fueran reyes, el purpurado indicó que lo que es importante es que no eran judíos, pues indica que Dios se ocupa también de los no judíos. Al respecto, el arzobispo emérito de Guadalajara destacó que cuando se llamaron a los magos a adorar a Cristo, fuimos llamados nosotros que no somos judíos, que formamos la iglesia de la gentilidad de todos los pueblos no judíos, y enfatizó en que la universalidad está también representada en la manera como la tradición ha caracterizado a estos 3 reyes magos, uno blanco, otro moreno y otro negro, de modo que esto representa a todas las razas de la tierra llamadas por Cristo a la salvación. Finalmente, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez alentó a los fieles a estar atentos al paso de Dios en nuestras vidas y a aprovechar las gracias que nos dé para salvarnos. Amigos, tenemos que ir a una pausa, pero al volver, Diócesis de Arauca, en Colombia, sigue clamando a las autoridades que se proteja a la población en los enfrentamientos entre grupos insurgentes. Además, el arzobispo en Perú pide desterrar la corrupción y no tratar a las instituciones como chacra personal.
Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Y nos conectamos de inmediato con nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, quien nos informará sobre un plan de evangelización por 13 años y del clamor de la diócesis de Arauca para que se proteja a la población en medio de los enfrentamientos de grupos insurgentes. Adelante, Lida. Eddie, un saludo muy especial para ti y para todos nuestros televidentes, acompañado de mis mejores deseos para este año nuevo que ya iniciamos. En esta oportunidad me encuentro ubicada en la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, conocida como la capital musical de Colombia. Concretamente, aquí desde el exterior de la parroquia Catedral La Inmaculada Concepción, les comento que precisamente Monseñor Orlando Roa Barbosa, arzobispo de la arquidiócesis de Ibagué, nos ha enviado su mensaje para este año nuevo, acompañado de una noticia muy especial. Se trata del lanzamiento del que será el nuevo plan pastoral de evangelización que marcará el camino y el trabajo de esta iglesia particular de la arquidiócesis de Ibagué durante los próximos 13 años. Un saludo especial para todos. Hemos terminado un año 2021 a pesar de las dificultades, con muchos logros alcanzados en la Iglesia Universal y en nuestra arquidiócesis de Ibagué. Esos logros cada uno puede evaluarlos y siempre cuando nosotros evaluamos y encontramos dificultades, vacíos, siempre proyectamos esperanzas. Y eso es lo que tenemos que hacer para el nuevo año 2022 que estamos iniciando. Ponerlo en manos de Dios y seguir caminando en la tarea de la evangelización a lo largo y ancho del territorio arquidiocesano. Muy bien, y en otras noticias, en medio de las confrontaciones que se han venido presentando en los últimos días, los primeros del año, entre miembros de grupos armados al margen de la ley, en el departamento de Arauca, territorio fronterizo con Venezuela, ubicado al este del país, en medio de los cuales alrededor de 20 personas ya han fallecido de manera violenta, Monseñor Jaime Abril, obispo de la diócesis de Arauca, se ha pronunciado a partir de estos hechos que involucran una vez más a la población civil. Los ha lamentado y ha expresado su solidaridad y cercanía con las familias. De acuerdo con las autoridades, en estos hechos se han visto involucrados miembros de las disidencias de la guerrilla de las FARC y del ELN. Pedimos que se preste la debida asistencia a los heridos, que se respete la vida e integridad de los retenidos y se dé trato digno a los cuerpos de los fallecidos. Solicitamos a las autoridades civiles que verifiquen los hechos y se empeñen por proteger la vida e integridad de la población civil de los lugares en donde se estarían presentando las confrontaciones, así como también establecer planes de contingencia y ayuda humanitaria en caso de que sean necesarios. Muy bien, estas fueron las principales noticias de la Iglesia Católica desde Colombia. Ustedes, como siempre, gracias por estar conectados con nosotros. Continuaremos trabajando para compartirles más información. Adelante, estudio. Gracias, Lida, por la información. En otros ámbitos les contamos que Irlanda seguirá los pasos de Francia y ofrecerá anticonceptivos gratuitos a mujeres menores de 25 años. Conozcamos los detalles. Irlanda se está preparando para seguir a Francia en la propuesta gubernamental de ofrecer anticonceptivos gratis a las mujeres menores de 25 años.
Como se recuerda, el gobierno francés introdujo tal iniciativa el pasado 1 de enero, mientras que las autoridades irlandesas, por su parte, han prometido ahora hacer que los anticonceptivos sean gratuitos para las mujeres de entre 17 y 25 años a partir del mes de agosto. Es preciso mencionar que junto con Suecia, Francia tiene la tasa de fecundidad total más alta de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, con 1.84 nacidos vivos por mujer, lo cual está por debajo del nivel del equilibrio poblacional. En ese contexto, la introducción de los anticonceptivos gratuitos para mujeres menores de 25 años subraya los rápidos cambios sociales en Irlanda, un país de más de 5 millones de personas que alguna vez fue considerado una potencia católica. Cabe resaltar que la importación y venta de anticonceptivos fue ilegal en Irlanda desde 1935 hasta 1979, cuando se permitió con restricciones que luego se levantaron. Es preciso recordar que el Papa Pablo VI, en su encíclica Humane Vitae de 1968, reafirmó la enseñanza de la Iglesia de que el uso de anticonceptivos es intrínsecamente incorrecto. Y ahora nos conectamos con Abel Camasca, quien está en las calles de Lima, Perú, con información de un llamado que hizo un arzobispo para que se destierre la corrupción. Hola amigos, ¿cómo están? Los saludos desde el Óvalo Gutiérrez en Lima, Perú. Y en esta ocasión para comentarles que el arzobispo de Piura y Tumbes, en el norte del país, pidió desterrar la corrupción y que no se use a las instituciones como una chacra pública. Monseñor José Antonio Uguren, arzobispo de Piura y Tumbes, alentó a desterrar los escándalos y la corrupción en la política nacional y a trabajar por el desarrollo de toda la población, respetando principios fundamentales como la defensa de la vida, la familia y la libertad religiosa. Así lo indicó el prelado en una reciente homilía durante la misa por el aniversario 201 del Grito Libertario de Piura. En ese sentido, el prelado peruano expresó su honda preocupación sobre el actual escenario nacional, donde los escándalos y presuntos actos de corrupción se suceden diariamente ante una atónita mirada, donde no se respetan a las instituciones y se las trata como si fueran una chacra o finca personal, y donde la descomposición política crece y los intereses personales o de grupo se anteponen a los del Perú. Frente a esto, Monseñor Uguren alentó a desterrar en este 2022 los vicios de la política, como la corrupción en sus múltiples formas, como la apropiación de los bienes públicos, el enriquecimiento ilícito, el aprovechamiento de las personas y el uso de las influencias para torcer la justicia hacia el propio interés personal o de grupo. En otra noticia les informo que la Conferencia Episcopal Peruana se está preparando para lo que será un congreso en el que se profundizará sobre el aporte de la Iglesia Católica dentro del Bicentenario del Perú. Según se dio a conocer, el evento se realizará del 11 al 13 de enero de 2022 y reunirá a destacados historiadores y teólogos y obispos para profundizar en las luces del magisterio histórico y teológico de la Iglesia, así como en su testimonio de respuesta en los 200 años del nacimiento del Perú como Estado, en su papel de alma, corazón y vida de la sociedad. La conferencia se desarrollará en una modalidad mixta, es decir, de manera presencial para una cantidad determinada de público, respetando el aforo y los protocolos de prevención del COVID-19, y de manera virtual vía el Facebook Live de la Conferencia Episcopal Peruana. Ahora también les comento que los salesianos en el Perú ahora cuentan con 3 nuevos sacerdotes. En medio de una gran alegría, la Basílica de María Auxiliadora de Lima se vistió de gala, ya que diversos amigos y familiares fueron testigos de la ordenación sacerdotal de los hermanos Ángel Luis Recuenco y José Luis de la Cruz. La celebración fue presidida por Monseñor Martín Quijano, obispo del Vicariato Apostólico de Pucallpa. Durante la homilía, el prelado recordó a los nuevos sacerdotes que ahora son llamados para el servicio del pueblo de Dios y, como salesianos sacerdotes, enviados especialmente a los jóvenes. De igual manera, días después fue ordenado presbítero el hermano Juan Miguel Verástegui en la Catedral de Ayacucho, acompañado de sus familiares, amigos y hermanos salesianos de Don Bosco. La celebración fue presidida por Monseñor Salvador Piñeiro, arzobispo de Ayacucho,
quien en su homilía señaló que la vida de todo sacerdote debe ser buscar al Señor, llevarlo en los labios y en el corazón todos los días. Asimismo, Monseñor Piñeiro destacó que el sacerdocio, hoy más que nunca, es necesario ante una sociedad que olvida la esperanza, ante un mundo que fabrica mentiras y odios. Además, el prelado hizo un llamado a toda la juventud a no tener miedo al sentir el llamado de Dios en sus vidas, en sus corazones. Desde aquí nuestros saludos a los nuevos sacerdotes y les deseamos muchos éxitos en su misión. Sigamos orando por la santidad del clero. Amigos, esta es la información que tenemos hasta el día de hoy de la Iglesia peruana. Continuaremos trabajando para traerles más noticias. Informó para EWTN Noticias Abel Camasca. Adelante, estudios. Gracias, Abel. Y es todo por hoy, amigos. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.